Empanadas de carne. Muy buenas amantes de la comida casera. Hoy vamos a preparar las verdaderas empanadas argentinas de carne. Te voy a mostrar paso a paso cómo hacer la masa casera, el relleno tradicional de carne jugoso y lleno de sabor, y finalmente la cocción al horno para que te queden espectaculares. Así que manos a la obra. Para preparar la masa casera de empanadas, solo necesitamos 4 ingredientes súper fáciles: harina, agua, sal y mantequilla. Nada más. Y ya vas a ver cómo con esta base te salen unas tapas suaves, elásticas y espectaculares. Comenzamos preparando una salmuera casera para la masa de empanadas. Ponemos el agua con un poco de sal a calentar, dejamos que tome buena temperatura y cuando la tenemos lista, seguimos con el siguiente paso. Un truco que me facilita mucho la preparación es disolver la manteca directamente en la salmuera caliente. De esta manera, en lugar de desgranarla en la harina y hacer un arenado, la incorporamos de forma más rápida y pareja, logrando una masa casera para empanadas mucho más suave y fácil de trabajar. Ahora hacemos el clásico huequito en la harina para poder ir incorporando de a poco la salmuera con la mantequilla derretida. Ahí va, chorrito a chorrito, espectacular. Lo vamos mezclando despacito para que todo se integre parejo y nos quede una masa casera bien maleable y suave. Con paciencia la vamos trabajando y miren qué práctico, ni siquiera nos ensuciamos tanto las manos. Con la misma espátula vamos juntando toda la harina pegada de las paredes y todo se va uniendo al rey bollo. Eso sí, si usan anillos, mejor sacárselos antes. Ahora sí le metemos mano a esto que está esperando por el pedazo de masaje que le vamos a dar. Cuando ya tenemos la masa unida y calientita, la pasamos a la mesada y le damos un amasado de unos 5 minutos. Perfecto para hacer un poco de ejercicio y lograr la textura ideal para nuestras empanadas. Enharinando la base, logramos que no se nos pegue este rey bollo y al mismo tiempo vamos quitando un poco de la humedad de más que le haya quedado a la masa. Ahora sí, llegó el momento de darle y darle. 5 minutos sin parar. Vamos, 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 a ejercitar esos brazos y que la masa quede suavecita y lisa. ¿Qué pedazo de masa estamos haciendo? Van a ver que las tapas compradas en el supermercado no tienen nada que hacer al lado de estas. Nada, se los puedo asegurar. Y ahora, mientras vamos terminando, ¡paca! Golpe final. Vamos boleando un poco nuestro bollito, lo dejamos lindo, prolijo y bien presentable. Muy bien, lo metemos dentro del bowl y lo tapamos con un poco de film para que no se nos seque ni se haga costra por fuera. Ahí está, bien prolijito, bien estirado, perfecto. Lo vamos a dejar reservado justo ahí, sí, ahí mismo. Y ahora comenzamos con las cebollas y el pimiento. Vamos a picar todo esto, pero primero afilamos bien nuestro cuchillo. Le sacamos la viruta y empezamos a cortar los extremos de la cebolla. Muy bien, quitamos y ahora sí. Este es el momento de llorar, porque estas cebollas tienen más problemas que yo. Hacen que se me caigan las lágrimas. Cortamos al medio para que sea más fácil picarlas y les quitamos toda la cáscara. Ahí va, una por una, una por una, una por una. Ahora sí, las picamos bien chiquitito. Tómense su tiempo para esto porque si quedan muy grandes, después se sienten en el relleno. Más allá de que las vamos a rehogar y van a quedar súper tiernitas, siempre es mejor picarlas chiquitas. Y no se preocupen si parece mucho, porque esto cuando se rehoga encoge.
Le toca el turno al rojito. Venga acá, pimiento rojo. Lo cortamos al medio y si necesitamos más, luego agarramos otro. Le quitamos todo lo de adentro, lo blanco que es amargo, las semillitas, y lo mandamos al mismo destino que la cebolla. Todo picadito, piqui, 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 chiquitito, piqui, piqui, piqui. Nos quedamos cortos, agarramos un poco más. Eso es. Maravilloso, gente. Así se hace. Y ahora le toca el turno a las especias. Pimienta negra, pimentón dulce y comino molido. En lo personal me encanta el toque picante, así que yo le pondría un poquito de ají molido. También tenemos las aceitunas que vamos a incorporar por separado en el armado de las empanadas y no en el relleno para respetar los gustos de cada uno. Y no podemos olvidarnos de los huevos. El huevo no puede faltar, eso sí. Ahora ponemos un poquito de aceite a calentar para empezar a dorar nuestra cebollita y también el pimiento. Cuando esto tome temperatura, agregamos todo. Ahí está, vamos. ¡Oh, cómo chilla! Me encanta. Le metemos un poco de sal para que largue sus líquidos y mezclamos hasta que la cebolla esté media transparentona, que es el momento perfecto para incorporar el pimiento. Ahí vamos. Todo el pimiento también adentro, maravilloso, espectacular. Lo mezclamos bien para que quede parejo. Miren, miren cómo va quedando. No me digan que no es una hermosura. Miren esto. Miren, miren, miren. Los huevos también ya se están terminando. Genial. Y acá está la estrella, la carne. La metemos adentro. Métete ahí, muy bien. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Vamos, vamos, muy bien. Todo, todo. Vamos, muy bien. Todo, todo. Ah, hay un meneo. Y no se olviden de las especias. Pimienta, pimentón y comino. ¡Bomba! Un poco más de sal, excelente, y a mezclar. Y mientras nuestro relleno se termina de cocinar, continuamos con la masa. Lo que vamos a hacer es pesar el rey bollo y una vez que tenemos su gramaje, los dividimos en 18 partes iguales. Cada bollito va a ser aproximadamente de unos 36 gramos y cuando los expiremos, quedarán del tamaño justo que necesitamos para nuestras empanadas caseras. Vamos a ello. Cortamos y pesamos. Cortamos y pesamos. Que sean todos igualitos. Vamos, con exactitud, por favor. Una vez que los tenemos todos pesados, les damos forma de bollito, los boleamos un poco uno por uno, con paciencia. Todo es práctica. Y ya podemos prepararnos para el estirado. Muy bien, gente. Ahora sí empezamos a estirar. Que nos queden lo más redonditos posible, lo más circulares posible. Y si no, no hay problema. Total, después no se nota. Pero recuerden, mientras más pareja quede la forma y el grosor que les guste, mejor. El tamaño aproximado que buscamos es del tamaño de la palma de la mano. Bueno, depende de qué mano tengas, claro. Yo diría unos 14 centímetros de diámetro y así vamos a hacer con todos y cada uno de los bollitos. Ahí va, manos a la obra, uno por uno, hasta terminar con todos. ¡Mágico! Ya estamos llegando al último. Incorporamos el huevo al relleno de carne ya cocinada con la cebollita y el pimiento. Lo mezclamos bien parejo para que cada empanada tenga lo mismo. Muy bien, excelente. Dejamos esto por acá. Recuerden que las aceitunas no las vamos a meter ahora, las añadiremos después en el armado según el gusto de cada uno. Ponemos un poquito de aceite sobre el papel de horno y comenzamos con el armado de las empanadas. Colocamos una buena cantidad de relleno, que sean empanadas que llenen y dejen contento nuestro estómago. Ahí más o menos, muy bien. Mojamos la mitad de la tapa para que se pegue. Apretamos bien, no queremos que se escape nada y cerramos correctamente.
Ahora el repulgue. Cada uno lo hace como le sale o como le guste. Yo hago un piquito porque estas no tienen aceitunas. Las otras serán distintas para diferenciarlas. Si quieren pueden darles un zapatillazo, un martillazo, perfecto. Mientras no se salga el relleno, háganlo como más les guste. Ahí está, no se olviden del piquito. Hacemos una tanda sin aceitunas y otra con. Y así queda, gente. Lo que haremos ahora, y que es opcional, mientras se precaliente el horno, es pintar las empanadas con huevo. Algunos lo hacen, otros no, pero con esta masa que preparamos le queda espectacular. Ahora sí, nos colocamos y pintamos todas las empanadas, una por una. Muy bien, esto les da un color y un brillo realmente lindos. Si quieren, pueden añadir un poquito de azúcar, otro toque especial, va a gusto de cada uno. Esta es una receta de mi madre, ella se lo ponía y yo también lo hago. Y ahora sí, las metemos en el horno que ya está precalentado a 200 grados Celsius y las dejamos primero durante 8 minutos, luego las sacaremos, giraremos la fuente 180 grados y cocinaremos por 5 minutos más. Después de los primeros 8 minutos, la sacamos y vamos viendo cómo quedaron. Se ven muy bien, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? Sí, estos 8 minutos fueron justos. Ahora vamos a girar la bandeja, como dijimos, para que se cocinen pareja de todos lados. Las dejamos otros 5 minutos más y veremos cómo quedan. Y ahora sí, gente, después de esos otros 5 minutos, miren lo que es esto. ¿Ustedes qué opinan? Vayan dejándome sus comentarios. ¿Qué hubiesen agregado? ¿Qué hubiesen quitado? ¿Cómo les gusta a ustedes? Lo que quieran. Escuchen cómo suenan. Oh, cuidado que quema. Vamos a cortarlas, 2 con aceitunas y 2 sin aceitunas. ¡Qué aroma! Miren el vapor que sale, están ardiendo. ¡Qué ganas de comerlas! Ya las quiero probar, pero miren, ¡qué lindas! Se ven súper bien. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a la mesa. Y ahora sí, a probarlas. Si se ven bien, sepan que están riquísimas. Déjenme sus comentarios, suscríbanse y denle like al video si les gustó. Buenísimo, gente, están riquísimas. Muchas gracias por ver el video y compartir conmigo. Nos vemos en el próximo plato.